Este Gobierno va a definir un plan dentro de esta misma legislatura para acortar los plazos de pago a los proveedores por parte de la Administración pública. Y sabemos lo que tenemos que hacer. Estaba en nuestro programa electoral. Los proveedores no pueden estar asfixiados. Ellos cumplen religiosamente con sus obligaciones, mientras que la Administración tiene el privilegio de pagar a 90 días o simplemente, en muchos casos, no pagar. Esa es una situación que hoy no nos podemos permitir, ni los proveedores se lo pueden permitir, ni nos lo deben, además, permitir a la Administración. Por eso nos comprometemos a reducir ese plazo a lo largo de la legislatura, porque este Gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de formar parte del frente común que estamos armando para salir entre todos de la crisis. No podemos ser un obstáculo, ni tan siquiera ser meros espectadores bien intencionados. Y hemos de ser agentes activos durante este trimestre y el próximo, que según todas las previsiones van a seguir siendo muy duros y seguir seguramente los más duros hasta la fecha. Pero este Gobierno sabe, igual que nuestros mayores, que la hora más fría de la noche coincide con el instante previo a la salida del sol. Y hay que prepararse para encarar con más recursos una recuperación que será progresiva, que no será lineal ni rápida, pero que va a ser una recuperación sólida. Así son las bases que estamos sentando en nuestra comunidad autónoma. Una